68-year-old Edwin Curtis is being pushed to the brink of insanity by an unrelenting itch. The itching is driving me crazy. Hey, hola y bienvenidos a Watchmojo Español. Yo soy G y hoy presentamos el top 20 de leyendas urbanas que resultaron ser ciertas. Para esta lista estaremos viendo las historias más extrañas que la gente ha calificado como ficticias y resultan ser reales, o al menos estar inspiradas en historias verídicas. Número 20. Animales en el inodoro. ¿Cómo es posible que un animal se meta en el inodoro? Sobre todo con las cañerías actuales. Las redes de tuberías curvas, el agua constante, fluctuación y los productos químicos que eliminan los gérmenes bastan para disuadir a la mayoría de las criaturas, pero no a todas. A la mayoría de las serpientes se les da especialmente bien navegar por esos lugares y les gustan los lugares frescos. Se han encontrado en inodoros en todo el mundo. Everybody asks me why didn't I video camera take pictures? Well, that wasn't my first concern when I see a snake coming out of the toilet. Y aunque no suelen ser venenosas, nadie quiere sentarse sobre una. Los otros animales más comunes son las ratas. Estos resistentes roedores pueden trepar, nadar y retorcerse por espacios diminutos con una agilidad asombrosa. Sin embargo, puede que una persona a la que acaban de morderle el trasero no esté tan impresionada con sus habilidades. Número 19. Asesinos a través del espejo. There's no wall there. There's only a medicine chest separating us from the other apartment. Wait, what are you doing? There could be somebody on the toilet. No, the apartment's vacant. Are you sure? La película de 1992, Candyman, le presentó al público una escena que se ha convertido en casi un cliché. Un villano irrumpe a un departamento a través del espejo en el cuarto de baño para atacar a una víctima desprevenida. Lo que muchos espectadores no saben es que esta escena está inspirada en una aterradora historia real. En 1987, una mujer llamada Rudy Mae McCoy llamó al 911 desde un complejo de viviendas en Chicago para decir que unos hombres habían entrado por la pared de su cuarto de baño. Desgraciadamente, la policía no hizo mucho por entrar a su apartamento que estaba cerrado con llave. No hicieron más esfuerzos por entrar el resto de la noche ni al día siguiente, ni siquiera después de recibir informes de haber escuchado disparos. Un vecino insistió en que los encargados del edificio fueran a ver cómo estaba Rudy y descubrieron su cadáver. Los asesinos, que nunca fueron detenidos, habían entrado a través del espejo del botiquín del baño. Número 18. Charlie sin cara. Los niños que crecieron en Pensilvania a mediados del siglo XX escuchaban historias sobre Charlie sin cara, el hombre verde que rondaba un túnel de ferrocarril por la noche, y los adolescentes se retaban a salir en su búsqueda. Los habitantes de Coppell, en el condado de Beaver, sabían la verdad. Charlie sin cara existía y se llamaba Raymond Robinson, quien se había electrocutado y perdió los ojos, la nariz y el brazo derecho. De adulto, Raymond daba largos paseos nocturnos por la ruta estatal 351. A veces le pegaban o lo recogían y lo dejaban en lugares desconocidos. Sin embargo, otros eran amables y le llevaban cigarrillos y cerveza. Murió en 1985 a la edad de 74 años. Número 17. Una palabra falsa en el diccionario. People think of English as something that needs to be defended, right? Like, it's this beautiful, pristine tower. Actually, it's much more like a child. Aquí les pregunto, ¿podemos confiar en el diccionario? ¿Y si un editor astuto decidiera gastarle una broma al mundo? Bueno, que nosotros sepamos, eso no ha ocurrido, pero la edición de 1934 del nuevo Diccionario Internacional Webster sí incluyó una palabra falsa, DORD, deletreada D-O-R-D, y definida como densidad. How did this happen? Well, it all started when a 3x5 slip of paper dated July 31st, 1931, arrived from one of our chemistry consultants. El error sucedió cuando alguien leyó mal una nota del editor de química en la que aparecía una D mayúscula seguida de la letra O y una D minúscula.
Pensaron que los espacios se habían dejado para los símbolos de pronunciación. Un editor señaló el error en 1939, pero no se corrigió sino hasta 1947. Número 16. Autodefenestración accidental. Déjenle las pruebas físicas a los ingenieros. En verano de 1993, el abogado Gary Hoy se lanzó por la ventana del piso 24 del Toronto Dominion Center, delante de varios estudiantes. Al parecer, estaba impresionado con la arquitectura del edificio y había realizado esta maniobra varias veces antes para demostrar la resistencia del vidrio. La ventana no se rompió, pero se salió de su marco y Hoy se precipitó a su muerte. El trágico accidente contribuyó a la desaparición del conocido bufete de abogados Holden Day Wilson. Could you make me a cup of tea, please, Stephanie? Número 15. El hombre conejo. A manhunt discovered a trail of half-eaten rabbits left on the ground and hanging in the trees. Aunque su nombre sugiere ternura, la leyenda urbana sobre este hombre de Virginia es bastante tétrica. Según la historia, un paciente se escapó de un psiquiátrico y colgaba conejos y niños de un puente del condado de Fairfax en 1904. Probablemente esto nunca ocurrió, pero en 1970 se produjeron 2 extraños incidentes en ese lugar. Una pareja estacionada en la entrada de su casa fue abordada por un hombre vestido de blanco que tal vez llevaba algo en la cabeza. Lanzó un hacha contra la ventanilla antes de desaparecer. Después, un guardia de seguridad afirmó haber visto un hombre conejo cortando un porche con un hacha. El misterioso ser desapareció después de eso, pero los lugareños no lo han olvidado ni a él, ni a su hacha, ni a sus orejitas. Número 14. Volar con globos. Puede parecer sacado de una película de dibujos animados, pero ocurrió de verdad. So long, boys. I'll send you a postcard from Paradise Falls. Un hombre llamado Larry Walters ató 45 globos de helio a una silla de jardín de plástico y se fue flotando por el cielo de California. Sin embargo, a diferencia de lo que ocurre en los cuentos, estas aventuras no siempre salen según lo previsto. Larry se elevó a casi 5,000 metros de altura, donde varios pilotos de aerolíneas, asombrados, lo vieron y dieron aviso a control de tráfico aéreo. Larry Walters had always dreamed of flying a balloon to a faraway place. So with help from a friend who taped these scenes, he rigged 42 weather balloons to a lawn chair and filled them with helium. Al descender y lo llamaremos así, la nave de Larry, quedó atrapada en los cables de alta tensión. Fue detenido, pero las autoridades les resultó difícil presentar cargos. No se le puede retirar la licencia de piloto a alguien que no la tiene. Y rara vez se expiden certificados de aeronavegabilidad para sillas de jardín. The chair had come just underneath the power lines and swung into this backyard, and there were some people that were tracking him, and they got there and grabbed the chair as he came swinging in to hold it. Número 13. Animales en la alcantarilla. That's the one on the TV. Desde que se inventaron las alcantarillas, la gente ha estado preocupada por las criaturas espeluznantes que viven ahí dentro. Para los antiguos romanos eran los pulpos, para los ingleses del siglo XIX los cerdos salvajes, y para Stephen King, un payaso asesino, o las tortugas ninja. Pero en conjunto con los mitos, hay algunos casos documentados de animales poco comunes en las alcantarillas. Puede que los caimanes no hayan formado colonias, como afirman las leyendas, pero sí aparecen en los sistemas de aguas negras en la costa este de Estados Unidos. The prospect of an animal like this on the loose below New York City is a terrifying one. En 1988 se encontraron 3 enormes tortugas mordedoras en las alcantarillas de Nueva York. Y en el 2015, una manada de manatíes tuvo que ser rescatada de una alcantarilla en Florida. A estas alturas, los pulpos no suenan tan mal. Número 12. Crapsey. Our camp counselors would lead us down this path, and they'd come
out of the buildings and scare us. La verdad detrás de Crapsey puede ser peor que la leyenda. Era un hombre del saco o el coco que supuestamente atrapaba y mataba a los niños cerca de la escuela estatal Willowbrook en Staten Island, Nueva York. La institución ya era de por sí bastante espeluznante por sí sola. Los alumnos sufrían malos tratos, abandono y estaban en condiciones insalubres hasta que cerró en 1987. Ese mismo año se descubrió el cadáver de una niña desaparecida en los terrenos de la escuela. Y Andrew Rand, un exconserje de Willowbrook que aún vivía ahí, fue condenado por secuestrarla. Did they get a crazy man and just say he's the guy, or did they really have good evidence against him that would stick in a court? También fue sospechoso en varios casos similares y fue condenado por otro cargo de secuestro mientras cumplía condena. He's not going to testify. I'm very disappointed to say. It seemed like he was wanting to divulge information. Of course, not necessarily confess to anything, but certainly he was very antsy, and that seemed like a good sign to people who might like to try to get information out of him. Número 11. Alguien se esconde en el asiento trasero. Oh no, what's this? Una mujer está conduciendo de noche hasta su casa, cuando de repente el auto de atrás empieza a encender los faros o el empleado de una gasolinera intenta llamar su atención. Resulta que estaba intentando avisarle que había un hombre escondido en su asiento trasero. Los detalles parecen inventados, pero ha habido casos de hombres que se han colado en los autos de las chicas, aunque la leyenda urbana les precede. En el 2013, un hombre se metió en la camioneta de una mujer mientras estaba en una gasolinera en Hammond, Indiana, y la secuestró. 3 años después, una mujer estaba por estacionar su auto en Maple Ridge, Columbia Británica, Canadá, cuando un hombre apareció en el asiento trasero provocando un accidente. Ella huyó, al igual que el sospechoso. Número 10. Ascensores asesinos. Seguro que le suena familiar. Una persona entra a un ascensor, pero de repente este se vuelve loco y la mata. Aunque estos incidentes son raros, sí han ocurrido. En el 2003, en Texas, un residente de cirugía de 35 años entró al ascensor de un hospital tras su colega, cuando las puertas empezaron a cerrarse y no se detuvieron. El médico quedó atrapado. Aunque su colega pulsó frenéticamente el botón de emergencia, ya era demasiado tarde. El ascensor empezó a subir. Con la parte superior del cuerpo dentro y la inferior afuera, el médico no tuvo ninguna posibilidad. Obviamente, las múltiples medidas de seguridad suelen evitar este tipo de cosas. El incidente se atribuyó a un cableado defectuoso. Número 9. La dama tóxica. You can't. Su verdadero nombre era Gloria Ramírez. Tenía cáncer en el cuello uterino en fase terminal y se estaba deteriorando rápidamente cuando llegó a urgencias. Murió menos de 1 hora después, pero tuvo un efecto extraño en el personal del hospital. Muchas de las personas que la trataron sufrieron síntomas extraños: desmayos, dificultad para respirar e incluso parálisis temporal. For the autopsy, 6 days later, the coroner's office built a specially sealed room, and the staff was protected with hazardous duty suits. Afterwards, everyone was hosed down with decontaminants. Un equipo con trajes protectores realizó la necropsia, pero no pudo explicar por qué el personal médico enfermó. La mayoría de los expertos lo consideró histeria colectiva, hasta que el forense descubrió que Ramírez había intentado tratarse con crema de dimetilsulfona, que cuando se expone al oxígeno, crea un vapor que afecta a las personas como un gas venenoso. I asked the nurse to start an IV that about coincidentally at the same time I smelled, ammonia. To me it was ammonia. And I kind of made a comment that,
that's really strong ammonia, and I kind of felt, like I was going to pass out then. Número 8. Un asesinato secreto. Aunque Betsy Aardsma falleció en 1969, las circunstancias de su muerte fueron tan extrañas que el caso aún persigue a la Universidad Estatal de Pensilvania. La estudiante de posgrado estaba en un pasillo de la biblioteca cuando unas personas cercanas oyeron caer unos libros. La encontraron tirada en el suelo, inconsciente, y la llevaron al hospital del campus, donde un médico se sorprendió al descubrir algo que nadie sospechaba. Había sido asesinada. El asesino la había apuñalado una sola vez y de tal forma que apenas sangró. Como se tardó tanto en darse cuenta que se había cometido un crimen, la mayoría de las pruebas del lugar se perdieron y nunca se encontró al asesino fantasma. Número 7. Muertos confundidos con adornos de Halloween. I didn't know what happened till I'd already went by. I saw the blood. That was part of a 911 call made by a man in Tennessee who was heading to work. He made the call after he saw what appeared to be a dead body lying in his neighbor's driveway. Seguramente se habrán dado cuenta que la decoración de Halloween es cada vez más truculenta y realista, lo que ha dado lugar a un extraño problema. La gente confunde cadáveres reales con los falsos. Esto sucedió en 2005 en Frederica, Delaware, y en el 2009 en Marina del Rey, California, después de que se pensara que los cuerpos de personas que se habían quitado la vida eran bromas de Halloween. Hubo otro caso en el 2014, en Spring Hills, Florida, después de que un hombre se ahorcara en su garage. Un par de trabajadores encontraron el cuerpo, supusieron que era un maniquí, y lo llevaron a un vertedero, en donde los empleados del lugar se dieron cuenta de que en realidad se trataba de un cadáver. All four of them convinced themselves that it was some Halloween-type prop. Obviously, they felt it was very realistic. That's because it was real. Tal vez deberíamos bajar un poco el tono de la decoración. Número 6. Enterrado vivo. Take care, Murph. Ser enterrado vivo es el mayor temor de muchas personas, y ciertamente ha sucedido antes, cuando la gente ha sido erróneamente declarada muerta, aunque también ha ocurrido a propósito. En 1987, un hombre de negocios de Illinois fue secuestrado y retenido para pedir rescate. Por alguna extraña razón, los secuestradores lo enterraron en una caja con agua y un tubo para respirar. Por desgracia, el tubo falló y cuando llegó la policía, ya estaba muerto. Hubo otro caso en 2020, cuando un hombre del condado de Jingbian en la provincia china de Shanxi supuestamente enterró a su madre de 79 años en una fosa poco profunda. Milagrosamente fue rescatada por la policía, que la desenterró. Número 5. Cadáveres en alfombras. Es posible que lo hayan visto antes en las películas. Un asesino envuelve a su víctima en una alfombra y se la lleva sin levantar sospechas. ¿Ha ocurrido en la vida real lo suficiente como para preguntarse si la ficción inspiró la realidad o al revés? Por un lado, una alfombra desechada no suele llamar mucho la atención. En Douglasville, Georgia, un cadáver enrollado en una alfombra dentro de una casa abandonada no fue descubierto sino hasta meses después en el 2022. Por supuesto, si los pies sobresalen de la alfombra es un poco más notorio. Un peatón vio algo así en Manhattan en el 2019. En ambos casos, la policía no pudo determinar qué había pasado. Así que cuidado, una alfombra puede ser más siniestra de lo que parece. Número 4. Inquilinos secretos. I'm like, who the heck are you? Why are you in my house? And she keeps kind of going, this is my house. I live here. I've been here for 3 days. ¿Alguna vez extraviaron algo en casa? Esas veces que estás seguro de haberlo dejado ahí, pero aparece en otro cuarto. Bueno, probablemente solo tienes mala memoria. Si no, esperemos que se trate de un fantasma. O peor aún, de un compañero secreto que vive en la misma casa. Puede sonar imposible, pero la gente lo ha hecho.
En el 2017, una mujer en Arlington, Virginia, creyó escuchar pasos en el piso superior después de mudarse a un nuevo departamento. 6 meses después, encontró la puerta del ático abierta y descubrió que alguien había estado viviendo ahí. Nunca supo quién era. En el 2008, un japonés se dio cuenta que le faltaba comida y otros objetos, por lo que instaló cámaras de seguridad en su casa. Resultó que una mujer vivía encima de su armario y había pasado desapercibida durante 1 año. 집 앞 CCTV도 싹 잘라놨거든. 나 여기 온 거 아무도 몰라요. 나 잘했지 언니? 말끝마다 언니. Número 3. Gente muerta en fuentes de agua potable. When they peered inside, they saw that Elisa Lam was floating face up. She was in a considerable state of decomposition. Lo sentimos, sabemos que es asqueroso, pero ocurre de vez en cuando. Un caso famoso en el 2013 fue el del Hotel Cecil de California. Los huéspedes se quejaron de que el agua que salía de sus grifos tenía un olor y un color extraños. Resultó ser el cadáver de una joven que estaba en el depósito del agua del hotel, que había desaparecido unas semanas antes. Más recientemente, mientras el oeste de Estados Unidos se enfrentaba a una terrible sequía, la gente se ha inquietado al descubrir que el lago Mead, uno de los mayores depósitos de agua potable del país, contiene varios cadáveres, que ahora han estado quedando al descubierto a medida que el nivel del agua disminuye. Si los hace sentir mejor, beber agua que ha estado cerca de un cadáver no suele ser perjudicial, solo muy inquietante. Número 2. Insectos dentro de las personas. Cuando un insecto se les mete en el ojo o en cualquier parte de la cara, es malo para todos, incluido el insecto, que probablemente terminará aplastado. Son los bichos a los que les gusta estar dentro de las personas los que resultan verdaderamente horripilantes, por ejemplo, los ácaros. Adult mites will often seek out a new host. They do this by hitching a ride on sheets, linens, or through skin-to-skin contact. Son tan diminutos que ni siquiera te darás cuenta que se te metieron en la piel hasta que aparece una erupción que pica. También les interesará saber que algunas moscas transmiten gusanos que se mueven por debajo de la piel y los ojos. A veces de forma visible, pueden inflamar el cerebro y matar a alguien, pero por desgracia, deshacerse de ellos es muy difícil. Así que si eso les perturba, créanos, no son los únicos. The doctors prepare the girl for a difficult procedure. So they lay her in this chair. I felt helpless, worried. ¡Ey! Aún no llegamos al final, pero ya casi. Vuelve ese mito una realidad y asegúrate de suscribirte a nuestro canal y activar la campana para recibir notificaciones de nuestros últimos videos. Muy bien, vayamos al final. Número 1. Tráfico de órganos. What do you got? Liver. What's that? Liver. What are you, hanging out at AA meetings? Aunque se han inventado historias tétricas sobre viajeros que son drogados y se despiertan sin un riñón, el tráfico de órganos existe. La necesidad desesperada ha dado lugar a un sistema de mercado negro, en el que la gente paga enormes sumas para recibir trasplantes de órganos sin supervisión gubernamental. Pero, ¿quiénes son los donantes? Personas tan desesperadas como las que necesitan los órganos. Refugiados, inmigrantes, familias que viven en la más absoluta pobreza. Les ofrecen fuertes sumas de dinero a cambio, pero si aceptan, la cantidad suele ser menor de lo prometido. এগুলা মনে হয় সংসারের ভেতর কাজ করতে করতে এগুলা সব দিনের মধ্যে আমার টাকাগুলা ঢুকছে ঢুকে আর সে টাকা শোধ করা যায় না। La debilidad por los procedimientos médicos las pone totalmente a la merced de los traficantes. A veces, la realidad es más extraña y triste que la ficción. He's always reminded of what was stolen from him by his car. His body has to adapt to just one kidney. ¿Y tú estás de acuerdo con nuestras elecciones? ¿Cuál de estas te sorprendió más? Cuéntalo acá en los comentarios y no olvides ver estos otros videos originales de WatchMojo Español.